En el gran teatro del zodiaco, donde cada signo encarna un arquetipo ancestral que vibra en la danza del cosmos, Géminis se alza como el mensajero alado, el heraldo de Mercurio, aquel que porta en su lengua los ecos del Olimpo y las ironías de los mortales. Géminis no manda al diablo con fuego ni furia, lo despide con ingenio, lo disuelve con palabras, lo anula con la elegancia de un verbo que corta más fino que una espada y más rápido que un relámpago. Donde otros arden o se tragan su rabia, el geminiano crea una sinfonía de sarcasmo, una ópera de ambigüedad que deja al adversario confundido, desarmado, exiliado de su propia rabia. Mandar al diablo de forma educada, desde la mirada de Géminis, es una obra maestra de estrategia verbal, una danza entre la diplomacia y el desdén, donde el gesto más sutil puede ser un portazo, y la sonrisa más brillante esconde una puerta que jamás se abrirá de nuevo. En la constelación de Géminis, no hay necesidad de gritar para poner límites. Basta un giro de palabra, una frase de doble filo, un comentario cargado de ironía celestial. Porque Géminis domina el arte del adiós disfrazado de conversación. Lo hace con elegancia, con gracia, con esa ligereza que desconcierta al que esperaba drama y encuentra indiferencia disfrazada de cortesía. El geminiano no confronta, redirige. No suplica, reformula. No se queda atrapado en la densidad emocional de lo que no fluye. Su energía mutable lo impulsa a moverse con el viento, a cambiar de dirección sin remordimientos, a dejar atrás lo que entorpece su vuelo. Así, cuando decide mandar al diablo a alguien, lo hace como quien cierra un libro que ya no le estimula, como quien cambia de emisora porque la frecuencia anterior ya no le vibra en el pecho. No hay gritos, no hay resentimientos. Solo frases quirúrgicamente armadas, cargadas de cortesía venenosa. Qué curioso lo que piensas puede ser una sentencia final. Te entiendo, pero no comparto tu frecuencia es el equivalente a sellar la puerta del alma con llave de plata. Y si alguna vez decide escribir un mensaje, será breve, certero, con la capacidad de devastar sin elevar el tono, gracias por lo que fue. Ya no resuena. Te deseo paz en tu camino. Esa es su forma de irse, como un viento que no pide permiso, como un pensamiento que cambia de forma antes de ser atrapado. Géminis no solo se despide, se transforma en la despedida. Se vuelve intangible, se diluye, se escurre entre los dedos de quien pretendía atraparlo con manipulaciones, exigencias o energías pesadas. Porque quien no vibra ligero no puede sostener a Géminis. Su esencia es aire, es palabra, es chispa mental. Si lo intentan encerrar, si buscan doblegar su espíritu con cadenas emocionales, su respuesta será la misma que da el viento a quien quiere detenerlo, se convierte en tormenta o desaparece. Y lo hace todo esto sin perder la compostura. Porque mandar al diablo de forma educada no es solo un acto de inteligencia para Géminis, es un acto de amor propio, de coherencia interna, de respeto por su tiempo y su mente. Es decir no sin decirlo, es soltar sin que lo noten, es cruzar una frontera sin que el otro se entere que ha quedado atrás. Géminis no necesita cerrar la puerta de un portazo cuando puede hacer que parezca que nunca hubo puerta alguna. Y si alguna emoción remueve su interior, porque aunque lo disimule, Géminis también siente, la transforma en palabra, en poesía sarcástica, en narrativa con la que entretiene a otros y a sí mismo. Porque sabe que lo vivido es material para la próxima historia, y que ningún demonio merece quedarse a vivir en su mente. En esta odisea zodiacal, donde cada signo enfrenta sus pruebas y cruces de destino, Géminis supera al diablo con algo que ningún ser oscuro puede resistir, la ligereza luminosa del desapego consciente. No lo enfrenta en el campo de batalla. Lo hace sentir invisible, irrelevante, olvidado. Y eso, para el diablo, es peor que cualquier exorcismo. Así, en su estilo etéreo, Géminis enseña que mandar al diablo no siempre requiere fuego ni venganza, sino simplemente una frase bien dicha, un cambio de dirección, un silencio que pesa más que 1000 discursos. Porque cuando Géminis decide no darte más palabras, es que ya te ha vencido. Porque en su reino, la palabra es poder, y el silencio, es sentencia. Hay una dimensión poco comprendida del alma geminiana que se despliega como un firmamento oculto tras su aparente ligereza. No todo es ingenio, no todo es palabra afilada, no todo es sarcasmo vestido de encaje. En el acto de mandar al diablo de forma educada, Géminis también activa su conciencia cósmica, su conexión con los vientos que soplan entre mundos, su habilidad para moverse entre lo visible y lo intangible. No es simplemente un maestro del lenguaje, es un alquimista de realidades. Y en esa alquimia, transformar el veneno en pluma y la herida en vuelo es su don supremo.
Detrás del verbo brillante que confunde, que desliza críticas como seda entre líneas, hay una mente que ya ha escaneado cada rincón del vínculo que está por soltar. Géminis no reacciona a ciegas. Observa, analiza, detecta las grietas en la máscara del otro antes de que el otro sea siquiera consciente de llevarla. Su don mental va más allá de la rapidez, es percepción multidimensional. Puede ver la mentira disfrazada de cariño, la manipulación encubierta en gestos tiernos, la intención detrás de la frase que muchos no cuestionarían. Y al ver esto, no se queda. No porque tema el conflicto, sino porque ha comprendido que el tiempo es su tesoro y no va a regalarlo a quien no sepa danzar con él. La grandeza de Géminis radica también en su capacidad de huir sin parecer cobarde. Sabe que hay batallas que no merecen su energía, dramas que solo se alimentan del ruido, y personajes que requieren de un espejo, no de un interlocutor. Por eso, mandar al diablo de forma educada no es una retirada, es una victoria silenciosa. Es una afirmación de su inteligencia emocional, su respeto por la propia paz, su decisión de no ser escenario de lo ajeno. Géminis entiende que no todo merece una explicación, que la claridad muchas veces surge del silencio, y que a veces no decir nada es decirlo todo. En su visión astrológica, Mercurio le otorga no solo la rapidez de pensamiento, sino también la capacidad de moverse entre mundos. Es un signo que transita entre el arriba y el abajo, entre lo humano y lo simbólico, entre la palabra hablada y la intuida. Por eso su forma de cortar lazos no sigue las rutas convencionales. Puede desaparecer con una elegancia que confunde, enviar un mensaje cuya ambigüedad genera más reflexiones que un discurso entero, o simplemente modificar su frecuencia hasta volverse invisible para quien ya no merece su luz. No es crueldad, es evolución. No es frialdad, es selección vibratoria. Porque Géminis no condena, filtra. A menudo se le acusa de dual, pero esa dualidad no es incoherencia, sino versatilidad sagrada. En ella radica su fuerza. Puede mostrarse amable mientras cierra ciclos internos, puede brindar una despedida con sonrisa y perfume sin que eso signifique debilidad. Es el único capaz de construir una salida honrosa hasta para quien no la merece. No se rebaja a la vulgaridad del insulto. No se hunde en el barro del drama. Porque sabe que el verdadero poder no está en gritar verdades, sino en elevarse por encima de quien nunca las entendería. En ese gesto sublime de mandar al diablo con gracia, Géminis también encarna el mito del dios mensajero que nunca se queda demasiado tiempo en ningún templo. Lleva y trae experiencias, aprende lo que hay que aprender y luego sigue. No porque sea inconstante, sino porque su propósito no es anclarse sino expandirse. Y si alguien representa una cadena, un peso, una distorsión de su claridad mental, la respuesta será siempre la misma: seguir caminando, con ligereza, con dignidad, con la certeza de que lo mejor está adelante y no detrás. Este signo, regido por el aire, no necesita confrontación para transformarse. Le basta con una decisión interna. Y esa decisión se convierte en vuelo. Porque cuando Géminis se va, no deja un vacío, deja una lección. El que lo pierde, lo entiende tarde. El que lo subestimó, siente su ausencia como un eco que no se llena. El que intentó manipularlo, queda hablándole al viento. Porque Géminis no vuelve donde su alma ya no vibra. Y aunque suene amable, esa despedida es irreversible. En esa épica del desapego elegante, Géminis también encarna un arquetipo de libertad. Su vuelo no se negocia. Su mente no se encierra. Su espíritu no se negocia por compañía. Manda al diablo a quien lo atrasa, no por desprecio, sino por respeto a su evolución. Y lo hace desde un lugar de certeza. No necesita que el otro entienda su decisión. No busca aprobación. No suplica comprensión. Porque sabe que hay caminos que solo pueden recorrerse livianos, sin la carga de quien no supo ver su brillo, sin el ruido de quien no supo escuchar su silencio. Géminis enseña así una lección que pocos comprenden, que la elegancia no es superficial, que la cortesía puede ser una armadura de oro, y que la mente clara es el arma más noble que existe. En ese gesto de decir adiós sin rencor, de cortar sin herir, de soltar sin escándalo, revela el verdadero arte del desapego consciente. Y esa es su victoria. Una victoria sin enemigos. Una victoria sin necesidad de herir. Una victoria que no se ve, pero que se siente en cada paso que da hacia su próxima conversación, su próxima idea, su próxima metamorfosis. Porque Géminis no se detiene.
Y cuando deja algo atrás, es porque su alma ya está tocando el futuro. En la vasta sinfonía del zodiaco, Géminis es el signo que danza entre los extremos, que abraza la paradoja como un arte divino, que domina el caos con palabras que parecen alas. Lo que muchos no comprenden es que su capacidad para mandar al diablo de forma educada no solo nace del ingenio o del verbo afilado, sino de una profunda conciencia de su propia multiplicidad interior. Géminis no es uno, es muchos. Es una constelación dentro de una constelación. Y desde ese universo interno en movimiento constante, aprende a navegar los vínculos como quien lee entre líneas, como quien interpreta los subtextos de la realidad. Cuando decide soltar, cuando opta por esa despedida sin dramatismo pero cargada de profundidad, no está huyendo, está protegiendo su centro. Porque aunque parezca extrovertido, curioso, incluso superficial para los ojos poco entrenados, lo cierto es que en su núcleo hay una necesidad feroz de libertad mental y emocional. Y si alguien intenta invadir ese espacio sagrado con toxicidad, control, culpa o manipulación, no encontrará resistencia en forma de gritos. Encontrará una despedida que se desliza como un cometa, veloz, hermoso, inalcanzable. Lo que tampoco se suele entender es que Géminis manda al diablo con una comprensión muy refinada de las dinámicas humanas. Ha observado los patrones. Ha leído entre las contradicciones. Ha interpretado los gestos y las omisiones. Su capacidad de análisis no es solo racional, es intuitiva, rápida, casi mística. En segundos puede captar lo que otros tardarían años en notar. Y una vez que lo ve, no hay marcha atrás. Puede conversar, puede escuchar, puede acompañar por un tiempo, pero su espíritu ya ha decidido. Y cuando eso ocurre, la forma en la que se aparta es inevitable, sutil e irrevocable. Desde una perspectiva mitológica, Géminis es también un puente. Un puente entre dimensiones. Entre lo mortal y lo divino. Entre la palabra y el silencio. Su forma de mandar al diablo sin perder la gracia se parece al cruce de un umbral, no hay violencia, solo tránsito. Porque en el fondo, no está castigando al otro. Está reclamando su espacio sagrado, su integridad energética, su derecho a no ser drenado por lo que no suma, por lo que no eleva, por lo que no respeta su vuelo. Su regente, Mercurio, no solo le otorga velocidad mental, sino también una cierta inmunidad contra los intentos de manipulación emocional. Géminis puede empatizar, puede escuchar los argumentos del otro con cortesía, puede incluso entender las razones detrás de las acciones hirientes. Pero no permitirá que esa comprensión lo atrape. Porque su lealtad no está con el drama ajeno, sino con la claridad. Y la claridad no se negocia. A menudo, en el momento en que decide ejecutar su despedida sutil, lo hace desde un estado mental elevado, casi como si se saliera de la situación para verla desde arriba. Ya no está dentro del problema, lo está observando desde el cielo, y desde esa altura, las emociones densas pierden fuerza, las palabras hirientes se diluyen, los chantajes afectivos se desarman. Y lo único que queda es la elección de seguir su camino, con ligereza, con inteligencia, con dignidad. Incluso el tono de voz con el que dice adiós o la forma en que redacta ese mensaje final llevan una carga vibracional muy específica. No hay necesidad de explicaciones largas. A veces bastan unas pocas palabras que, sin ser ofensivas, dejan claro que no hay retorno. Porque cuando Géminis habla desde ese lugar de certeza, cada frase es un conjuro, cada silencio una afirmación, cada gesto un decreto. Pero también hay que entender que esa capacidad de soltar con elegancia no significa que no haya habido dolor. Géminis siente, aunque no lo exprese de manera convencional. Puede haber luchado en su interior, puede haberse debatido entre lo que entiende y lo que siente, puede haber intentado 1000 veces salvar el vínculo desde la palabra. Pero llega un punto en que incluso la mente más elástica reconoce la rigidez del otro. Y cuando eso ocurre, no hay vuelta atrás. Y entonces ocurre algo mágico. Al cortar lazos con quien no resuena, Géminis no solo se libera, sino que se reinventa. Porque es un signo de aire, mutable, siempre en transformación. Cada final, por más sutil que haya sido, es un portal hacia una nueva versión de sí mismo. Y mientras otros quedan atrapados en los nudos del pasado, él ya está escribiendo un nuevo capítulo, explorando nuevas ideas, conectando con nuevas almas. No se queda a mirar atrás. No colecciona resentimientos. Se transforma y sigue. Porque sabe que el viaje no termina en una despedida. Solo se reinicia.
Desde una perspectiva más cósmica, podría decirse que Géminis es un guardián de la liviandad sagrada. No confundir con superficialidad. Esa liviandad es una forma de sabiduría ancestral. Es saber moverse sin cargas, amar sin poseer, dialogar sin absorber la oscuridad del otro. Mandar al diablo de forma educada es, en su caso, un acto de purificación. Es liberar espacio para lo que sí merece su atención. Es proteger su mente como un templo donde solo lo verdadero puede habitar. Y así, en su gesto silencioso, elegante y certero, revela una enseñanza poderosa: no todos los conflictos se resuelven con confrontación, no todos los vínculos merecen ser rescatados, no toda despedida necesita lágrimas. A veces, basta con una decisión firme y una sonrisa sutil. Porque quien sabe quién es, no necesita gritarlo. Y quien sabe lo que vale, no ruega por ser comprendido. Géminis sigue su vuelo, mientras otros intentan descifrar qué fue lo que pasó. Y esa es parte de su misterio. Se va sin dejar desorden, pero tampoco deja puertas abiertas. No espera disculpas, ni redenciones. Solo sigue, porque su alma es viento, y el viento no se detiene. Solo cambia de dirección. Y lo hace siempre hacia donde puede expandirse más. En la arquitectura simbólica del universo, cada signo zodiacal representa un compás dentro de la sinfonía de la evolución del alma. Géminis, como manifestación viva del verbo en movimiento, es el signo que desafía la rigidez de los absolutos, que niega las estructuras fijas y que encuentra su poder en la capacidad de cambio perpetuo. Mandar al diablo de forma educada, cuando surge desde el alma geminiana, no es un simple acto de defensa o una reacción puntual, es un movimiento sagrado de coherencia interna, una danza refinada entre la sutileza y la liberación. Lo que no siempre se contempla es el profundo sentido de identidad energética que posee Géminis. Aunque muchos lo perciben como disperso, su dispersión no es ausencia de centro, sino multiplicidad de ejes. Habita varios planos de conciencia a la vez, y por eso percibe lo que otros no ven. Tiene acceso a distintas capas de información, lo que le permite leer la atmósfera emocional antes de que siquiera se verbalice una palabra. Este radar sutil, este don de decodificación permanente, lo convierte en un signo que no se queda en la superficie de las situaciones, aunque parezca que sí. Su vuelo no es evasión, es claridad anticipada. Cuando la energía de Géminis se ve intoxicada por vínculos que sofocan su expansión, su mecanismo de defensa no es la confrontación directa, sino la neutralización vibratoria. La persona tóxica puede seguir hablando, intentando, repitiendo sus patrones, pero Géminis ya ha desconectado el canal de recepción. No escucha desde el corazón, no entrega más tiempo mental. Aplica el desapego cognitivo, una forma elevada de protección que consiste en dejar de alimentar con su atención a lo que ya no merece espacio. Este acto no es insensible, es radicalmente lúcido. En ese silencio que instala con sutileza, no hay frialdad, hay inteligencia emocional desplegada en su más alta frecuencia. Mandar al diablo sin perder la gracia implica también un dominio del tempo. Géminis sabe cuándo hablar, cuándo callar, cuándo retirarse, cuándo dejar que el otro crea que tiene la última palabra. Porque la última palabra, para él, no es la que se dice en voz alta, sino la que se queda resonando en la conciencia del otro cuando ya se ha ido. Y esa palabra es siempre una síntesis, una frase que, sin levantar el tono, desarma máscaras, interrumpe manipulaciones, detiene ciclos oscuros. Porque Géminis no solo manda al diablo al otro, también exorciza partes propias que ya no sirven. Es un alquimista de sí mismo. Desde el punto de vista del alma, este signo se encuentra en un tránsito permanente entre la luz y la sombra. No como conflicto, sino como puente. Su tarea es traducir lo invisible al lenguaje, y por eso su forma de liberarse de relaciones dañinas no necesita fuego, ni estruendo, ni cierre dramático. Solo necesita un cambio de narrativa interna. Y una vez que cambia la historia que se cuenta a sí mismo, ya nada del viejo vínculo tiene poder sobre él. Ese es su verdadero acto de soberanía, reescribir la realidad desde la conciencia, y no desde la herida. En esa forma de cortar lazos con amabilidad pero sin retorno, Géminis también activa su arquetipo de mensajero entre dimensiones. Como Hermes, su patrón mitológico, puede viajar entre mundos sin perderse, dialogar con todos los arquetipos sin fundirse en ninguno. Esto le permite comprender que no todos los seres están listos para la verdad, ni para el vínculo honesto, ni para la ligereza responsable. Y cuando se da cuenta de que está siendo usado como contenedor de lo que otro no quiere trabajar en sí mismo, corta.
No con ira, sino con dirección. Y es ahí donde su poder se vuelve revolucionario. Porque en una cultura que premia el sacrificio, la entrega ciega, la permanencia forzada en vínculos caducos, Géminis encarna la valentía de irse cuando aún podría quedarse. La libertad de soltar sin esperar a que el daño sea irreversible. La sabiduría de elegir su bienestar sin necesidad de justificarlo. Y lo hace sin ensuciar el nombre del otro, sin venganzas, sin rencores. Solo se va, porque su viaje no admite cadenas. Hay algo profundamente sanador en esa capacidad de no dramatizar la despedida. Géminis comprende que cada encuentro es una lección, cada vínculo un escenario temporal. Y por eso no necesita quedarse para demostrar amor, ni irse para castigar. Se queda mientras hay evolución, diálogo, crecimiento. Y se va cuando el vínculo se convierte en una repetición que entorpece su camino. Es fiel a su movimiento, no a la expectativa ajena. En su manifestación más luminosa, mandar al diablo de forma educada no es un acto de superioridad. Es un acto de arte espiritual. Es dibujar una salida con pinceladas de ironía, de calma, de lucidez. Es cerrar la puerta sin ruido, pero con firmeza. Es decir, con una sola mirada que ya no hay más energía disponible para ese vínculo. Y esa claridad es imposible de refutar. Porque quien la recibe, aunque se resista, la comprende en lo profundo. Así, mientras otros luchan por sostener lo insostenible, Géminis ya está caminando hacia la próxima idea, el próximo diálogo, el próximo espejo que sí lo refleje con verdad. No se detiene a buscar justicia emocional, porque su brújula no es la venganza, sino la vibración. Y cuando su vibración cambia, su mundo entero cambia con él. Por eso su despedida no es un final, sino un renacimiento. No es una pérdida, sino una evolución. No es una ruptura, sino un regreso a sí mismo. Desde esta perspectiva astrológica y épica, la enseñanza profunda que ofrece Géminis al mundo es que la inteligencia también es amor. Que la cortesía puede ser un límite. Que el humor puede sanar. Que el silencio puede proteger. Que no hay que quedarse donde no hay aire. Y que nadie, absolutamente nadie, merece quedarse si ya no honra tu vuelo. Porque el alma geminiana nació para expandirse. Y no hay diablo, ni drama, ni oscuridad que pueda detener a quien ha recordado su naturaleza de viento. En el entramado sagrado del cosmos, donde cada signo encarna una vibración única del alma universal, Géminis representa el soplo incesante de la conciencia que no se detiene jamás. En su esencia habita el poder de lo efímero, lo mutable, lo que se transforma sin renunciar a su integridad. Mandar al diablo de forma educada, desde este lugar profundo y real, se convierte en una expresión elevada de dominio sobre el arte del desapego con presencia, de la huida con maestría, de la despedida sin necesidad de destrucción. Géminis, desde su polaridad mutable de aire, no actúa por impulso caótico sino por un discernimiento que parece invisible para quienes no han aprendido a leer los vientos. En su interior, cada vínculo se mide por la capacidad que tiene de permitirle expandirse, pensar con libertad, reír con honestidad, moverse sin culpas. Cuando algo o alguien interfiere en ese ritmo vital, cuando las palabras dejan de fluir y el pensamiento comienza a cerrarse en bucles dolorosos, entonces activa una alquimia que pocos signos comprenden, la transmutación del adiós en liberación. A menudo se subestima la complejidad emocional de Géminis, como si su ligereza fuera sinónimo de desapego frío. Sin embargo, en la alquimia de su psique, el dolor existe, aunque no se muestre del modo en que otros lo expresarían. Hay una melancolía profunda en cada vínculo que decide soltar, pero no se detiene a regodearse en la tristeza. La abraza como se abraza una estación que termina, sabiendo que el tiempo lo renueva todo. Y por eso puede marcharse sin ruido. Porque sabe que lo que no evoluciona, enferma. Lo que no respira, muere. Lo que no vibra con verdad, se desintegra tarde o temprano. En esa partida sin escándalo, Géminis se conecta con el símbolo del viajero eterno, del que no pertenece a ningún lugar fijo porque su hogar está en el flujo. Como mensajero del cielo y la tierra, se sabe parte de una danza infinita de aprendizajes y encuentros. No tiene apego por los finales porque su alma siempre está orientada hacia la próxima estación de conocimiento. Y aun cuando su cuerpo esté presente, su conciencia ya ha comenzado el viaje. Esa desconexión emocional tan fina y precisa no es crueldad, es preservación espiritual. Es sabiduría en acción. Hay una fuerza silenciosa en la forma en que se retira.
No requiere de validación, ni necesita dramatizar para justificar su marcha. Basta con que su alma haya dicho basta. Y esa decisión, cuando nace desde su centro, es inquebrantable. No hay persuasión que pueda alterar su rumbo. No hay manipulación que lo haga retroceder. Porque ha comprendido que en la vida no se trata de estar donde otros esperan, sino de moverse donde el alma respira. Esa es la brújula que sigue, incluso cuando nadie más entiende su dirección. La grandeza de Géminis también se revela en su capacidad de mantener la compostura incluso cuando ha sido herido. Puede haber sido objeto de críticas, traiciones, deslealtades. Puede haber visto cómo el amor se transformaba en control, cómo el interés se convertía en juicio. Pero no devolverá el golpe con el mismo filo. Porque ha perfeccionado el arte de responder sin contaminarse. Su réplica no será un grito, será una frase certera, cargada de ironía o lucidez, que desarma sin necesidad de herir. Y si no es posible la palabra justa, entonces elegirá el silencio como espada luminosa. Porque Géminis no compite en el barro, se eleva por encima del campo de batalla, sin que nadie note su vuelo hasta que ya está lejos. Lo que muchos no consideran es que su partida suele dejar un eco. Un vacío elegante, una ausencia que habla más que cualquier reclamo. Porque Géminis, al irse, también revela todo lo que era. La presencia que sostenía con alegría, la risa que iluminaba lo gris, la escucha que comprendía lo indecible, la inteligencia que desarmaba los enredos. Cuando se va, se siente. No porque haga ruido, sino porque deja de estar. Y ese vacío enseña más que 1000 sermones. Su energía se construye desde la integridad mental, pero no está desconectada del corazón. Lo que ocurre es que su corazón necesita razones que lo respalden. Y cuando se da cuenta de que sus emociones ya no pueden confiar en la lógica del vínculo, cuando descubre que la coherencia se ha roto, no necesita más pruebas. Decide cuidarse desde el pensamiento. Y esa decisión lo sana. Porque para Géminis, pensar es también amar. Y dejar de pensar en alguien es el verdadero final. En este contexto, mandar al diablo de forma educada no es solo un acto individual. Es una declaración cósmica. Es decirle al universo, estoy lista para recibir lo que me eleve, no lo que me reste. Es abrir espacio para lo nuevo, sin llevar en la mochila las ruinas de lo viejo. Es sostener la dignidad aun cuando el otro esperaba una caída. Es recuperar la narrativa y reescribirla desde un lugar de poder. Porque Géminis no es víctima de ninguna historia. Es autor, editor y, si hace falta, también el que cierra el libro para empezar uno nuevo. Cuando el alma geminiana madura, su forma de despedirse se convierte en un arte mayor. Sabe que no necesita justificar su alejamiento. Que el respeto propio no se discute. Que la energía no se mendiga. Que lo que no vibra, no se fuerza. Y entonces actúa. No con frialdad, sino con altura. No con arrogancia, sino con conciencia. No con rabia, sino con amor propio. Y en ese gesto está contenida una alquimia superior, la transmutación de una experiencia en sabiduría, de un vínculo estancado en viento a favor, de una decepción en renacimiento. Géminis no corta por cortar. Corta porque ha entendido que su alma es vehículo de conocimiento, de ligereza, de risa verdadera, de vuelo sin jaulas. No puede permanecer donde las palabras han perdido sentido, donde el juego se ha vuelto guerra, donde el diálogo se ha transformado en monólogo. Y por eso se va. Se va para seguir siendo fiel a lo que es. Para no deformarse por complacer. Para no diluirse en lo ajeno. Y en ese acto de soberanía, le muestra al mundo una verdad que todos deberían recordar, que el amor verdadero comienza por no traicionarse a uno mismo. Que decir no también es un acto de amor. Y que irse, cuando el alma lo pide, es el mayor gesto de lealtad hacia la vida. En la sinfonía cósmica que da forma al espíritu humano, Géminis es el signo que porta la antorcha de la multiplicidad, el mensajero de los dioses que se mueve entre realidades, entre planos, entre dimensiones de la palabra y del pensamiento. Su naturaleza dual no es indecisión, es visión panorámica. En la profundidad de su alma habita un radar que detecta las energías no alineadas antes de que se manifiesten, un instinto casi divino para reconocer cuando una vibración deja de ser aliada y comienza a convertirse en lastre. Y cuando esto ocurre, su salida es inevitable, aunque no escandalosa, porque Géminis no necesita estruendo para demostrar poder. Su victoria es la retirada con elegancia,
su espada es la palabra precisa, su escudo es la conciencia despierta. Uno de los aspectos más olvidados de Géminis es su conexión con el viento sagrado del pensamiento creador. Este viento no solo transporta ideas, también limpia, ventila, oxigena los rincones estancados de las relaciones humanas. Cuando Géminis manda al diablo con sutileza, lo que en realidad está haciendo es liberar el aire, quitar la presión invisible, devolverle a su espíritu la posibilidad de respirar sin peso. Y esa limpieza energética, ese sacudón de atmósferas contaminadas, no es solo una decisión emocional, es una misión sagrada. Géminis no se retira porque huye, se retira porque ha comprendido que quedarse sería convertirse en cómplice de la mentira, de la repetición tóxica, de la decadencia emocional. Hay una épica silenciosa en la forma en que Géminis honra la verdad sin necesidad de herir. Su maestría en el lenguaje no es una máscara, es una herramienta ancestral de navegación espiritual. Conoce el poder del verbo y por eso lo usa con precisión quirúrgica. Puede desactivar una situación destructiva con una sola frase, una que no grita, que no acusa, pero que corta como el viento que parte las nubes en dos. Y en ese momento, cuando el otro todavía busca una reacción tradicional, Géminis ya ha escrito el punto final en su propio libro de lecciones. No lo hace por orgullo, lo hace por salud interior. Géminis también es el guardián del espacio mental. Mientras otros protegen su cuerpo, su dinero o sus pertenencias, Géminis protege su mente. Y eso lo convierte en uno de los signos más difíciles de manipular cuando ha despertado. No cede terreno en su pensamiento a ideas oscuras, ni permite que la culpa sea anzuelo para retenerlo. Ha aprendido que la libertad no es solo un derecho, sino una responsabilidad espiritual. Porque si no vuela cuando su alma lo pide, se corrompe su esencia. Si se queda por obligación, se pierde a sí mismo. Y ese es un precio que Géminis no está dispuesto a pagar. En el acto de mandar al diablo con cortesía hay una afirmación profunda de su derecho a elegir. No es un rechazo desde la rabia, sino una declaración de independencia vibracional. Es un decreto sutil, pero firme, esto ya no vibra con mi verdad. Y esa verdad no necesita ser explicada, ni defendida, ni consensuada. Porque Géminis no busca la validación de los demás, busca la coherencia interna. Y cuando la encuentra, no hay argumento que pueda doblegarlo. Puede seguir escuchando con amabilidad, puede sonreír incluso, pero su decisión ya ha sido tomada en un plano donde las palabras no llegan. Géminis es también el signo de los puentes, y por eso comprende que cada vínculo tiene su hora, su ciclo, su función. No se aferra a lo que ya cumplió su propósito. Su visión elevada le permite agradecer lo vivido sin necesidad de prolongarlo artificialmente. Y esa capacidad de soltar con gratitud es una de sus fuerzas más luminosas. Porque manda al diablo, sí, pero sin odio. Se va, sí, pero sin destruir. Dice basta, pero con la misma voz que antes dijo gracias. Y eso es lo que lo convierte en un alquimista emocional, transforma el final en semilla, el dolor en impulso, la despedida en expansión. Pocos comprenden el nivel de disciplina emocional que requiere mantenerse liviano en un mundo que premia el drama. Géminis ha tenido que aprender a convivir con la incomprensión de quienes creen que su ligereza es superficialidad. Pero detrás de esa ligereza hay un entrenamiento del alma. Ha llorado en silencio, ha sido malinterpretado, ha soportado exigencias de profundidad sin forma, ha tenido que reducir su vuelo para no incomodar. Y aún así, no ha dejado de ser viento. No ha dejado de moverse. Porque si deja de moverse, muere un fragmento de su espíritu. Cuando se enfrenta a personas o situaciones que buscan atraparlo en estructuras rígidas, en discursos cerrados, en dinámicas de control sutil, Géminis no busca confrontar. No porque no pueda, sino porque no lo necesita. Prefiere retirarse con la energía intacta, con el alma ilesa, con la dignidad encendida. Su forma de ganar no es derrotar al otro, es preservar su esencia. Y eso es heroísmo silencioso. Es valentía disfrazada de cortesía. Es épica sin banderas. La fuerza de Géminis está en su capacidad de evolucionar sin mirar atrás. Cuando ha decidido que algo ya no lo representa, no carga con ello ni como trauma ni como trofeo. Simplemente lo suelta. Porque sabe que el alma necesita espacio para recibir lo nuevo. Y quedarse en lo viejo por nostalgia o por miedo es traicionar su energía sagrada. Por eso su forma de mandar al diablo es una declaración de fe en lo que viene, un salto consciente al siguiente capítulo.
No necesita ver el suelo para saltar, confía en que el aire lo sostendrá. En este viaje, Géminis no está solo. Porta consigo la sabiduría de los antiguos dioses del viento, la bendición de Mercurio, el mensajero de los portales. Cada vez que dice adiós con inteligencia, cada vez que se va sin odio, cada vez que elige su paz por encima de la costumbre, está honrando su linaje cósmico. Está recordando al mundo que el amor verdadero no asfixia, que la mente lúcida también puede ser compasiva, que las despedidas pueden ser actos de luz. Así camina Géminis por la vida, ligero, despierto, libre, imparable. Y cuando manda al diablo con elegancia, no está huyendo. Está ascendiendo. Está eligiendo la vibración que merece. Está protegiendo el templo sagrado de su mente. Está volviendo a casa, esa que no tiene dirección fija, pero siempre sabe hacia dónde volar.